Hello, George. Hola Miriamita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, estoy muy contento Miriamita porque pues, vamos a hablar hoy de un grande, gigante. Además es tu máximo desde que yo te conozco, un tipo elegante, por eso yo me puse elegante, hay que ir de acuerdo a Es emula. correcto, creo que ya sé por dónde vas. Es elegante, pero yo luego voy a agregar más. Continúa, George. Sí, por supuesto. Emulando un poquito que en los noventas, él siempre cambiando y siempre Sí. innovando, pero en los noventas hay un periodo en el que los verdes neón, verde limón, este tono de rosa, azul eléctricos eran parte de lo que él usaba, ¿no? Y bueno, pues ya sin más preámbulos, vamos a hablar de David Robert Jones, mejor conocido como... David Bowie. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no. Así es, mi Dianita, tu famosísimo, queridísimo David Bowie, desde que te conozco, pues es tu number one. Sí, es mi number one y estoy feliz de que hagamos este episodio de inicio de temporada, que en realidad iba a ser el del fin de temporada, pero por Ujú. ciertas, cuestiones que sucedieron, entre otras mi maquillaje, este, no pudo ser. Pero bueno, es la verdad, a veces las cosas no tienen que ser cuando queremos que sean. Mejor Bueno, regrésense a ver todos pero los episodios de realmente antes. la esencia donde iba es que tuvimos un súper buen cierre de temporada y este es un arranque buenísimo para ya nuestra tercera temporada, nuestro episodio número 27, mi Dianita, ya. Sí, sabes que a veces ni siquiera lo creo, o sea, ha pasado rápido y ha sido pues un trabajo que ha sido para mí no un trabajo, sino ha sido parte como de algo que me hace muy feliz, Sí, que igual yo lo he disfrutado mucho. lo disfruto enormemente y que, bueno, mientras estemos dejando algo positivo, algo informativo, pues, y que tengamos las ganas, pues aquí andaremos y cuando no lo hagamos con esta pasión y esta alegría y demás, pues igual vamos a decir bye. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Sí, David Bowie. yo la verdad es que lejos de eso, y bueno, nada más rápido y ya para, antes de entrar en materia, agradecer a toda la gente que nos ha visto, nos ha apoyado. Eh, Vamos a hacer un recorrido express por casi 5 décadas de carrera de David Bowie, ah, con muchas aristas, con cambios constantes, innovando siempre. Y bueno, pues vamos a darle, mi Diana. ¿Cuándo nace él y en dónde? Ok, nace en Brixton el 8 de enero de 1947 en Ok, Inglaterra. Eh, y bueno, el tema que sigue, lógico a decir cuándo nace y demás, mi área de expertise claro, es un claro. Capricornio. Según datos que investigué desde hace tiempo, no fue para este podcast, como analizar su carta natal, pues es un Capricornio con ascendente Acuario, ¿ok? Con la luna en Leo, lo cual explica perfectamente, nada más con sus Big Three, como le llamamos en la astrología, con esos tres, Ujú, mucho de lo que engloba a David Bowie. Obviamente el Capricornio, juntándose con la gente que no de una manera revista, sino sabiendo descubrir quiénes son las personas más talentosas y rodeándose de ellas, así es. obviamente yéndose por sus metas Ujú, y objetivos, tomándose a pesar de sus reventones y de sus múltiples ups and downs y fiestas, siempre un artista funcional, lo ujú, podríamos llamar, una persona a la sí, que no hay un reventón que lo detenga, si hay que trabajar, es deliberate. Eso es muy capricorniano.
porque les encanta la fiesta y les encanta estar en un mundo social, pero de alguna manera su mejor punto es el saber que son útiles, de utilidad, tanto utilizar como ellos ser de utilidad, trabajar, es un punto muy importante. Segundo punto, y creo que es el preferido, bueno, entre la luna y el ascendente creo que sería el preferido de la gente, que es por lo que yo creo que más es conocido, todo lo camaleónico que Así es un acuario el ascendente, o sea, es un Capricornio, ascendente acuario, y de ahí la extravagancia, de ahí lo excéntrico, de ahí el mm, me importa un carajo lo que piensen los demás, yo voy a hacer mi show, yo voy a vestirme como quiero, me voy a peinar como quiero y voy a decir lo que quiero, siempre sin ser un rebelde a lo pendejo. Son personas muy brillantes, generalmente los acuarios. Hay, claro, hay de todos los signos que lo pueden ser y Ay, demás. exacto. Sí, No es regla, pero es pero una... a lo que voy es que en un sentido excéntrico, extravagante, Ujú, llamativo, ujú. único, en los que se atreven a ser pioneros, los que se atreven a ir a hacer lo que los demás no se atreven, por miedo a romper con las reglas, por miedo a la sociedad, por miedo al que dirán, whatever, por lo que sea, ese es un signo que va un paso adelante y que ve el futuro y que ve antes ¿cómo se llama?, de las tendencias. Entonces son generalmente gente que es muy auténtica. Me podría seguir, pero como no estamos hablando de Acuario, sino de David Bowie, vámonos con la luna en Leo, que realmente la luna representa un poco las emociones, su parte más íntima a nivel personal, y es ahí donde Leo es un signo que necesita de este spotlight, de este drama, de este performance, de este hacer las cosas estelares y magníficas. De hecho, tú tienes ascendente Leo. Ok, Entonces, ok. les gusta que los dejen hablar, el spotlight, atraer. Lo hacen de una manera, como lo haría pues sí, rige de hecho a las celebridades, el signo, y a los reyes, y a las personas que son larger than life. Y no lo hacen adrede, es simplemente una naturaleza. Entonces creo que todo esto engloba, o sea, el tamaño de artista que era, ¿ok? Sí, y la verdad es que todo tiene muchísimo sentido, ¿no? Como lo explicas y bueno, viendo la personalidad y todas las habilidades que él desarrolló a lo largo de su carrera, de su vida, pues Sí. sí hacen sentido totalmente. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho. Ujú. eh, yo sé que él era un fan muy grande de Little Richard. Sí, sí, exactamente, Y súper. hay una canción que interpretaron muchísimos cantantes, pero que cuando estaba niño, escucha Tutti Frutti, la versión con Elvis Presley, y que Ujú. inmediatamente después de escucharla dice, escuché a Dios. Y es ahí como que eso lo jala pues desde muy chico él tiene pues muy claro hacia dónde va, ¿no? Eso que explicabas de rodearse de la gente y utilizarla en el buen sentido de la Claro. palabra correcta para lograr sus objetivos, pues esto lo empieza a practicar desde niño. Eh, es considerado un genio Ujú. desde muy pequeño por sus profesores, por su habilidad para empezar a tocar instrumentos. Él empieza con flauta, pero es un multiinstrumentista. Normalmente en sus performances, sus conciertos, él no está acompañado de un instrumento, sin embargo, tocaba la guitarra, tocaba el piano, tocaba la flauta, tocaba el saxofón, pintor, escritor, innovador y todas estas habilidades, pues las muestra desde muy chico. Dicen que era sensacional. No me Ujú. gustaría decir caracterización porque sería como que él estuviera de alguna forma imitando, Ujú. sino que él cantaba canciones de Little Richard, canciones de Chuck Berry, Sí. de Elvis Presley, siempre le gustó eso. Decían que era espectacular, espectacular porque, repito, no era una imitación, sino que era un performance de ellos adaptado a la personalidad de Bowie y Un comentario acerca
Ok, para las nuevas generaciones, me imagino que muchos sí lo conocen porque es icónico, o sea, porque hay miles de, Ujú. de cosas que lo representan, sea un cojín, sea cuadros, o sea, sean muchísimo arte, pues ahora sí que popular que está circulando, que obviamente tiene su rayo, Trabajó con artistas también recientes, vamos a decir. Claro, claro, Entonces, pero a lo que voy con eso, o sea, sí, era un genio en muchos instrumentos, pero generalmente para los que están, los que lo van a conocer, no van a, no esperen como que los miles de videos tocando instrumentos, no, 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 para nada. ¿ok? No, 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 ni no. siquiera a un nivel como Prince, como lo podemos haber mencionado con la guitarra, ¿ok? Sí, no, no, No no, va no, por ahí, no. ¿ok? Sí, no. Una cosa es lo que dice Jorge, que tenía estos, que sí, desde Sí, niño era tenía un genio. conocimiento, los Sí, dominaba, pero no los interpretaba, ¿no? eso O es sea, un no los... espíritu Ajá, artístico, o sea, es exacto, 100% exacto, artístico, porque él, exacto. de hecho, o sea, el mayor éxito que tiene él es dejar que los demás también brillen a la par que brilla él, pero él, obviamente, sin ser la mejor voz, o sea, me refiero a una voz estudiada, ¿ok? Sí, Es sí, una sí. voz única y genial en su forma. Y obviamente la gran versatilidad y la gran personalidad que, que es David Bowie. Let's do a harmony line on those two that we just did, the forever sections, yeah? I was never particularly fond of my voice. I never thought of myself as a singer, you know. I thought that I wrote songs and wrote music, and that was sort of what I thought I was best at doing. And because nobody else was ever doing my songs, I felt, you know, I had to go out and do them. And it's only over the last few years that I've actually felt more comfortable interpreting the songs myself and being a singer, you know. I don't mind being that now. But for many years, I really wasn't comfortable with being a singer. I would have much preferred other people to have done my songs. Then I wouldn't have had to have put all that makeup on and that hair. You know, but it's the way of the world. Que engloba esta manera de escribir, esta manera de que aparte era a veces random, o sea, él de repente varias cosas que escribía las recortaba, Ujú, las, ujú. las Ese es, soltaba en ajá. pedazos, haz de cuenta que yo escribo varias cosas, pero de repente hago tiras de frases y las revuelvo y de repente uno, y así es como salían de repente las canciones, Ujú, ujú. ¿ok? Vuelvo a lo mismo, el juntarte con músicos increíbles, el hacer todo esto, pues obviamente va a, a llevarnos a poco a la parte donde vamos a ir Jorge y yo entrando, eh, que yo creo que en mi caso, no sé tú cómo lo vas a tratar a lo largo del programa, en mi caso, yo me voy a tratar de basar en, en Bowie, en las entrevistas de cómo yo lo percibía él cuando él hablaba a él. A mí no me importa lo que decían de él, las entrevistas que le hacen a él, sino sobre todo lo que yo percibo como ser humano a lo largo de su trayectoria, que a mí me parecía fascinante. No Sí, a sé. mí me gusta eso. De hecho, la verdad es que siempre hemos tratado de hacer, tocar los temas de esta forma, ¿no? En Joy Boy, los plausibles. Pero cuando estábamos preparando este episodio, Diana hizo mucho énfasis, porque además ella ha leído muchos libros, es una fan de veras, de muchos años, pero ella quería y quiere y va a decir lo que Bowie decía, ¿no? No opiniones de críticos ni artículos novelescos que pues todo mundo ha escrito de él, ¿no? Obviamente el Sí, todo mundo es un decir, pero más bien lo que él decía, ¿no? digamos que lo único que intentamos es, bueno, podemos recomendar documentales, podemos ir por otros lados, pero eh, apegándonos a nuestra manera, porque si no, ya de todas maneras han visto infinidad de cosas escritas y documentadas y filmadas sobre él. Y bueno, Claro. pues vámonos a Sí, ver sin nada duda más eso, nuestra perspectiva, porque sin de duda era tan grande que sí es uno de los artistas en donde encuentras más información. Y también más desinformación, ¿no? También, ¿no? Información viene acompañada muchas veces de desinformación
pero bueno, estamos bien documentados. Y El eso álbum, de los fans, digo, para los demás fans, seguramente hay más fans que yo, o sea, todavía mucho más fans. pero es que eso también es muy O sea, subjetivo. y yo la verdad no soy de aprenderme, o sea, 80,000 cosas, siempre lo digo, para que Sí, ni sí, sí, me pero regañen. eso yo siempre lo he dicho, eso no te hace más o menos fan. Claro, claro. Y además también es incluso hasta una cuestión de memoria, ¿no? Hay gente que tiene memoria privilegiada y Impresionante, y ni es tan fan. leyó el libro y pues ya se lo aprendió. Yo en lo particular no soy de memoria Ajá. privilegiada y lejos de ser fotográfica, ¿no? Pero finalmente el ser fan es qué te mueve, qué fibras toca, qué sientes cuando escuchas su música, que lo pongas por encima de todos A los ver, eso, yo me muchísimos que quiero te ir por ahí, gustan, ¿no? George. Yo me quiero ir por Ajá. ahí. A ver, me encanta. Dijiste, ¿qué sientes cuando escuches su música? A ver, ¿tú qué sientes cuando escuchas su música? Mira, yo me engancho con David Bowie y comienzo a ser un fan con el disco de Let's Dance, Ok. porque corresponde a la época en que estamos jovencitos y estamos en el comprar discos y lo que estuviera de moda, en fin. Es un álbum eh, con el cual David Bowie se proyectó a Ujú. un sector importante de público que no tenía y que no lo seguía. David Bowie ha cambiado y ha interpretado todos tipos de sonidos, de géneros. Y este es el álbum, el primer álbum comercial, que al decir comercial no quiere decir que no sea bueno porque es magnífico, es un discazo, es una obra de arte. Su única nominación al Grammy como mejor disco del año. Ese año lo pierde con el disco de Thriller de Michael Jackson. Pero bueno, es un David Bowie más pop, más digerible eh, a, a trabajos anteriores, ¿no? Entonces yo escucho Let's Dance y me encanta. Y de ahí me vuelvo fan. Y porque me vuelvo fan, empiezo a escuchar y me empieza a gustar mucho, al grado que me gusta más lo que él había hecho antes, ¿no? Ese es Pero un gran punto. fue como la puerta, ¿no? La ventana Sí. Y soy fan digo, de Bowie, me encanta Bowie. estamos hablando de 1983, ¿ok? Así es. Entonces, hagan sus cálculos de nuestra edad. Ajá. Ok, pero O no los hagan también, no pasa andábamos entre los nada. 12 años, ¿ok? Exacto, exacto. Obviamente vamos a poner algo muy claro. También cuando sale Let's Dance, nosotros en México, cuando nos llevaban las cosas, no era así, ay, inmediatamente salió y ya. No, 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 Era un no. proceso que, bueno, pues obviamente también estaba todo el auge de MTV y lo empiezas a Exacto. ver. Y de hecho yo hoy quisiera hablar del fenómeno, ¿ok? De Bowie, que yo creo que la gente sí es honesta, incluso los músicos y la gente que es sincera, pocos son, o sea, tendrían que ser de la época de nuestros papás realmente, ¿ok? Los que sí le Ujú, así siguieran la es, así es. trayectoria. Si estamos Sí, su hablando primer de... disco, Claro, su primer disco él sí. lo publica en el 67. Exacto, si estamos hablando claro, y por ejemplo un hermano nuestro del que hubiera nacido en el 67, que tiene 50 y tantos años, pues de bebé no era como que se iba a poner a oír a David Bowie, ¿sí me explicó? Exacto. Entonces, la lógica no es que se hagan los que sí Que los... para lo mejor los papás es Eso haber es a que puesto, por voy. ejemplo, Space Oddity como una canción de cuna, no era mala idea, ¿eh? No, no era nada mala idea, pero... This is ground control to Major Tom. Porque yo creo que les va a pasar a ustedes como nos pasó a Jorge y a mí.
simplemente cuando conectan con este personaje y Así encuentran es. un disco de Bowie que los apasiona, que los encanta, automáticamente genera a este hombre las ganas de saber más de él y de ver más Ujú. de qué está pasando, justo lo que habló Jorge. Así fue mi caso. Y cuando me preguntabas de qué siento, qué vibra cuando escucho a Bowie, es tan extenso y tan diferente sus ritmos que me puede llevar a muchísimos lados y así lo ha hecho David Bowie. Pues puedo ponerme a filosofar o pongo un disco de Tin Machine y me pongo súper pesado para ponerme y prenderme. La verdad es que es un artista que me puede llevar como muy pocos a diferentes estados de ánimo, ¿no? Por lo diverso que es su música y Ok, sus personajes. Pensar, ajá. sí, misterio, son muchas cosas. Sus Sí, porque a personajes pesar de que me... dices de las letras alegres o no, o sea, todas las composiciones y todo cómo están compuestos, sí, sí tratan de temas donde él mismo decía, voy a lo que él decía, o sea, a veces me impresiona cómo cuando le dan significado a una canción que yo escribí, que ni siquiera, ¿cómo se llama? Yo Yo lo tengo, había pensado, o ¿no? sea, ni siquiera se me había ocurrido, le dan con una connotación mucho más grande y quizás hasta mejor o el sentido que le das a una canción de lo que yo mismo intenté. Ujú. Lo O sea, subjetivo de la música, lo Miriam. subjetivo como contexto y se aplica Ujú. y a veces es mucho más grande de lo que él intentaba. Y ahí voy a meterme a otros terrenos, vamos a mezclar. Ok, de los personajes de Bowie, ok. Me encantan, Porque me encantan. mucha gente dice, no, o sea, el Bowie, o sea, que del rayo y el Bowie del círculo en la frente, que de hecho es el maquillaje que yo tenía cuando borré el Sí, la capítulo. verdad a mí sí me había gustado Ya mucho, sé, ¿no? pero a mí no. Ok, bueno, porque Bowie era conocido por su habilidad de reinventarse a sí mismo, de tener varios personajes, de tener el alter ego y demás. A ver, vamos a empezar. Ujú, El personaje que muchos ubican, el más, digamos, icónico o comercial, ¿ok? En realidad, al que le llaman Ziggy Stardust, no es ujú, Ziggy Stardust. Ustedes se están refiriendo a Aladdin Sane, el del rayo, ¿ok? ujú, ujú, Entonces, Ziggy Stardust en realidad es cuando ven a Bowie con el círculo acá, que es como un tercer ojo, ¿ok? Ese es el principal. La parte cuando ya se vuelve Aladdin Sane, que ya es en el disco de 1973, ujú. ¿ok? Es cuando supuestamente su personaje evoluciona y cae en Estados Unidos, en América, pues. Tienen que seguir la trayectoria de esos álbums para entender qué es lo que le pasó a ese personaje, incluido, pues, obviamente, Major Tom, ¿ok? Ujú, ujú. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked to the Que es sailboat increíble steam. la habilidad que tenía de Always creación, standing for, porque for she él en can su make primer the night disco, so que es un long. álbum She could homónimo, spit in David the Bowie, eyes of Ujú. eh, fools. pues es un álbum But muy, men muy, muy never know folk. the sunset. Él y su productor tenían como primera idea de dar a conocer a Bowie como un artista completo. Era un plan, era una estrategia que Que es ellos un tenían, artista completo. pues que pudieran interpretar varios géneros y sobre todo por el movimiento que había del rock and roll que fuera de alguna forma alguien totalmente alejado al rock and roll, ¿no? Entonces, pues es un álbum muy interesante, Ujú. pero realmente el parteaguas, pues es este personaje de Ziggy Stardust. Pero lo que yo Que decía en de la realidad habilidad, también ahí, sí, pero también, o sea, es un clásico el tema de Major Tom, en realidad es en el tema de Space Oddity, que mucha gente la así es. ubica. O sea, lo digo porque hay que tener como que puntos de referencia más Ujú, conocidones para que la gente ubique más este asunto. Entonces, ahí es bien importante lo que estabas platicando, porque entonces
se sale un poco de la línea de la proyección que tenían planeado, ¿no? ¿O cómo lo ves? Totalmente, porque Ajá. además la música, y ese es un buen tema que tocas, la música folk, su nombre lo dice, ¿no? Es música folclórica, por lo general son temas pues, muy terrenales para empezar, ¿no? El día a día, la convivencia con los demás, amor, desamor. Y este amigo se avienta una canción muy folk, pero Ujú, hablando de un viaje interestelar, ¿no? O sea, eso claro. es maravilloso, solo él. Pero a mí me llama mucho la atención que él crea estos personajes, su alter ego, y no obstante encontrar el éxito y muchísimos seguidores, de un disco para otro dice, este ya no, y otro. A lo que voy es que siempre estaba innovando, ya lo dije, pero sabía que lo que iba a venir iba a ser bueno. ¿A qué voy? Que un artista, digamos, más conformista, que ya encontró una zona de confort, se Ujú. hubiera podido quedar perfectamente ahí y hubiera podido sacar 2, 3, 4 discos como Ziggy Stardust que hubieran sido exitosos y estaríamos hablando de ellos, pero no. El No, es que es a lo otro que y voy. otro No, y no, no. otro. No, porque ni siquiera la gente empezó a mirar también hacia atrás. O sea, obviamente no los fans de esa época. Empezó a mirar hacia atrás a partir de ese punto fíjate, como de un punto de aparentemente comercial, o lo pueden decir más, pop, o lo pueden llamar como quieran, te vas a un Sí, punto, en la vida lo llamarías un punto de superficialidad vacía, a un punto mucho más profundo, ¿ok? Aquí, bueno, vamos a hacerles, yo los quiero llevar en un pequeño viajecito llévanos, de sus Dianita. alter ego y luego nos metemos en donde quieras, George. Pero por decirte algo, vamos a hacer, recapitulo, ¿ok? Sí, Ziggy Stardust. Este es probablemente el alter ego más famoso de Bowie. Quedamos claro que es el personaje principal de su álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Ok, Mars. From Mars, exacto. From Ok. Mars. Se trata de una estrella de rock bisexual y extraterrestre que actuaba como mensajero para seres de otros mundos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok. Ya nada más con eso, o sea, ¿qué personaje creó y en qué época lo creó, no? Eso ya Yes, nada más con sir. eso. Entonces, imagínense, para que vean lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, Pero bueno, bisexual, extraterrestre y estrella de rock bisexual, estrella extraterrestre, de que rock. actuaba como mensajero Perfecto. para seres de otros mundos. Ajá. Ok, Ok. me encanta. Bueno, entonces, Aladdin Sane. Ok, Ujú. esta es una palabra en inglés. Cualquier persona diría Aladdin, como de Aladino, Stain, ¿no? Pero si te fijas, si tú fragmentas la palabra, o si ustedes gustan fragmentar la palabra, Elad, o sea, es Alad, o sea, Alad, lad a ver, dinos, ¿qué es un lad para los ingleses, George, en UK? Pues es un chavito, ¿no? Un jovencito, un morro, como dirían los norteños, Sí, un pues ahorita que chaval. está muy de onda decir que, oye, morrita y morrito, bueno, pues sí, güey, es un Ujú, lad, y es ujú, Alad insane. La palabra insane en inglés quiere decir que está loco. ujú. Entonces, Aladdin Sane, ¿ok? Fue desarrollado como una especie de alteración de Ziggy Stardust, ¿ok? Fue presentado en el álbum del mismo nombre de 1973 y el personaje se caracterizaba por su icónico rayo pintado en la cara y se rumorea que fue inspirado por la dualidad de la fama y los problemas en Estados Unidos. Vuelvo a Ok, decir, rumors, ¿ok? sí, sí. Bueno, entonces, adivinen, ¿A Think White Took es un alter ego o es como le decían? Es como le decían, Es los dos. ¿es los dos? Ok. Sí, estás en lo correcto. O sea, sí lo Porque dije. además en esa Porque la gente época, lo empieza a identificar, porque él sí parece un Thin White Duke. O sea, si te totalmente, fijas, además en su esa época porte, él viste de corbata todo el tiempo, gabardinas, sus sombreros de ala ancha, y bueno, y yo creo que es cuando estaba en extrema delgadez, cuando más flaco ha estado, yo creo.
Pero bueno, entonces era alter ego, era personaje y así le Y la decías. gente, sí, pero tú estás también bien. Entonces era un alter ego, que ahorita les voy a explicar de qué se trata, que también Ok. es fascinante la descripción de qué se trataba, pero bueno, como él correspondía a las características de una persona como se refiere George, que es sumamente elegante, obviamente blanco, a decir basta, y elegante, entonces era Thin White Duke, pero en realidad el personaje es descrito por Bowie. ¿Ok? No por la prensa, ¿ok? No por nada, como un loco fascista, imagínense, Ok, ok. ¿ok? Él dice, es un loco fascista. El duque Delgado Blanco fue un personaje elegante y distante, ¿ok? Que apareció durante el periodo de los años 70 en el álbum Station to Station en 1976. ¿Ok? Esto, para que sepan, esto no fue dicho que así lo están identificando el alter ego, ¿ok? Vámonos, Halloween Jack. Pues este es el personaje post-apocalíptico. Lideró una pandilla de jóvenes en el disco que sería lo de Diamond Dogs. Ya saben cómo se vestía y todo el look que traía. Esto fue en 1974. Halloween Jack. Vive en una decadente en Hunger City y se presenta a menudo con un parche en el ojo. Ya lo han visto, ¿no? Hay varias veces. ¿Sí se acuerdan? De El hecho, mapa. la portada es muy llamativa Sí, de ese. porque y él lo dice, es para mí un Oliver Twist futurista. Ok. Ok, Major Tom ya lo había mencionado, pero aunque no es exactamente un alter ego, fíjate que aquí es donde la gente dice cuál es el alter ego y cuál es un personaje o cuál es él o cómo le dicen a él, que es un personaje ficticio también de Bowie que apareció en varias canciones a lo largo de su carrera. O sea, esta fue en varias de sus canciones, o sea, comenzando por Space Oddity en Exacto. 1969. O sea, él se quedó perdido en el espacio, el Major Tom. Ah, ok, Así este es. seguro se lo sabe todo mundo. A ver, Jared. How you turned my world, you precious thing. You starve and near exhaust me. Everything I've done for you. I move the stars for no one. You've run so long, you've run so far. Your eyes can be so cruel, just as I can be so cruel. Jared es el mismísimo Goblin King de Labyrinth. Pero sí es una película que yo disfruté. Me sorprendió cuando me enteré que Bowie participaba en Bueno, aquí ella. ya teníamos nosotros 15 años, George. Fue en Así el es, 86. sí. Pero de todas maneras, sí participa en varias películas, pero a mí no dejó de sorprenderme, porque además, como bien dices, pues, o sea, teníamos 15 años, ya había pasado Let's Dance, ya había pasado Tonight. Dijo, quiero que este personaje sea la mezcla, o sea, fantástica, o sea, una fantasía, una mezcla, y que sea un comportamiento teatral que coincida con mis otros alter egos. Ok, ok. Entonces, si ustedes ven al Goblin King y Estamos tratan de viendo, entender a Bowie, o sea, en ese personaje se fusionan muchos de sus sí, alter de egos. sus Ok, alter egos. ok, Ajá. ok. Ok, ya vamos con el otro de los más conocidos. Yo creo que con esto ya sería el séptimo que digo. Visualmente era como que wow, o sea, veías ese Ya personaje lo amo, lo amo. y vaya que llamaba la De hecho, atención. yo la vi muchas veces, no nada más porque me fascinara, sino porque también les iba poniendo a mis hijas y a mi nieta y a todo mundo o sea, le he puesto Labyrinth porque la tienen que ver. O sea, Ajá, e ajá. independientemente que la música y la historia me fascina, o sea, obviamente, sí. Bueno, ¿se acuerdan de Pierrot? Sí,
Yo lo ubicaría inmediatamente, bueno, me manda a pensar en mimos, en payasos, Sí, sí, más bien. De hecho, sale Pierrot en una de bueno, es una de mis, cuando hicimos George y yo el programa que tiré a la basura, me preguntó que, y lo vamos a igual y a tomar el tema otra vez, me preguntó que cuáles eran mis canciones favoritas. Y yo le mencioné sí, una justamente donde sale Pierrot. Se llama Ashes to Ashes. ajá, gran Increíble canción, canción. gran canción. O sea, es exactamente, ahí pueden ubicar cuál es el personaje de Pierrot. Este es en 1980. Do you remember Agatha Speed? It's such an Elvis song. I've heard a rumor from ground control. Oh no, don't say it's true. They got a message from the Action Man. El que él siempre estuvo eso, platícanos, Diana, que él No, siempre porque le llama. adaptó, ya existía Pierrot, pero él adaptó ¿cómo se llama? La imagen de Pierrot, pero él quería que tuviera una apariencia triste. O sea, es un personaje clásico de la pantomima francesa. Él estudió Exacto, con Marcel Marcel, Marceau, Marcel el Marceau es a lo mimo. que iba, que él siempre se había atraído por eso también desde joven. Exactamente. Pero él, haz de cuenta que estudia todo esto de la pantomima, de los mimos y demás. Y entonces él lo que hace es jalarse este ser que ya existía, pero le da la apariencia del Pierrot francés triste. Ujú. Este representaba una figura melancólica y se convirtió en una de sus imágenes más icónicas. Sí, Y dicho por Bowie, cerrando esta parte de los alter ego, de las personalidades y de no confundirás de cuenta a veces como le dicen a lo que son sus personajes, dice, en inglés la frase dice, I've always collected personalities. Esto quiere decir, en español, siempre estuve coleccionando personajes. coleccionando. Y yo me podría decir que yo creo que una de las cosas que más me atraían de él es que eh, no era excéntrico a lo idiota, o sea, No, 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 sea, no. no era como, realmente creo que era todo fundamentado. Yo sé que ahorita todo el mundo puede ser muy atractivo y ser muy excéntrico, y ves al de 30 Seconds to Mars, a Jared Leto, y ves a Harry Styles, y te pone como te había dicho, el collar de la abuelita y el suéter, y son excéntricos Ujú. y demás. Y les funciona y está padrísimo que cada quien agarre y adopte Sí, su pero Bowie hay rollo, pero un, estos no son como yo vestido de excéntrico, sino personajes, porque él vivió muchas vidas, también dicho por él, en una. sí, y bueno, mencionaste ahí dos ejemplos de cantantes actuales, pero Ujú. bueno, Bowie hay uno y solo habrá uno, Y habrá, sí, obvio. y, Ujú. y la verdad es que a lo que él se atrevió y en la época y los cambios tan radicales, que es lo que decía, porque muchos pueden encontrar en eso como que un complemento a todo pues, digamos, el personaje, el artista, ¿no? Y que sea una fórmula exitosa, pero Bowie lo hacía porque, pues sí, me queda claro que sí estaba viviendo vidas diferentes y no temía esos cambios y nadie lo ha hecho como él lo ha hecho. No, y de Eso su vida, me bueno, por queda. ejemplo, personal, que a todo mundo le puede interesar, él se las arregló para que no fuera muy como controversial, aunque tenía una vida tuvo muchos, facetas. En realidad, dos parejas, digamos que estables. La primera Sí, tiene a su hijo, Zoe Duncan Jones, que es ahora ujú, director de ujú. cine. Quizá ahí es su arrepentimiento más grande, porque obviamente lo mete en un internado, la mamá hace su vida, él está en la mera época de giras y de cosas, y entonces la desconexión total con él, aunque él nunca como que se ve que no es un Qué edad tendrá ese traumado. hijo Es de ahorita? nuestra edad, es un Géminis, ¿ok? Ok. Y bueno, por ejemplo, nada más para que busquen una de sus películas, tiene films como Moon, Source Code, Warcraft y Mute, ¿ok? Ok. Ya se ganó el premio BAFTA, ¿no? ¿Ok? Talentoso él Ok, también. Ok. ya, vámonos, ese es Zoe, Duncan Jones. Y bueno, y ahora, fase uno, él vuelve luego a estar con el papá, pero bueno, mucho tiempo estuvo
en un internado. Después, obviamente, conoce a Iman en Los Ángeles por medio de su peinador, de un estilista. Les Ok, hace el date y bueno, de ahí tienen a una hija, ¿ok? Que ahorita, si no me equivoco, tiene 22 años, ¿ok? ok. En Con Imán se casa en los 90s. justo iniciando los 90. Ok, ok. Pero ya no voy a seguir googleando, ya me dio flojera. Pero estoy casi segura que sí. Entonces, y bueno, volviendo, en ese inter hubo muchos sucesos. O sea, estuvo el suceso famoso de que se va con Iggy Pop, Alemania, y ese es el periodo clean de Bowie, o sea, antes de conocer a Iman. Está este periodo donde pues deja todo, sus demons a un lado, porque dicen que en Los Ángeles hasta estaban cosas de magia con Aleister Crowley. De hecho, tiene algunos detractores. A mí no me gusta meterme en esos rollos porque obviamente hay mucha gente que habla mal pues de sus rollos que traía, ¿no? No sé si sean ciertos. Mr. Crowley, el hombre para muchos, el hombre más malo del mundo, Que es ¿no? una mentira podrida. Aleister Crowley era también un hombre cultísimo y le encantaba también hacer gran show. Y fue mucho la prensa, como siempre, la que lo empezó a poner de satánico, pero de satánico no tenía nada. Era un hombre brillante que estaba experimentando cosas que a mucha gente le da miedo experimentar. Se Que acabó. experimentaba. Eh, Pero bueno, sí ha magia, sido. magia, que la Sí, gente, sí. y movimientos obviamente energéticos muy fuertes, que la gente pues obviamente con las cuestiones religiosas y las cuestiones personales son terrenos donde mucha gente no va a querer entrar. No es que yo lo recomiende, digo, yo creo que todo siempre va a haber un karma. Yo como Rulpenstinsky que dice, ten cuidado con lo que haces porque para toda acción hay un precio. Es correcto eso. Entonces, si le van a entrar a la magia, yo no soy quien para decirles, ay, no, la magia blanca, o la magia o la Wicca, o lo que sea. Cada quien haga lo que se le pegue la gana, yo como lo hicieron ellos, pero en ese momento, obviamente, Bowie sí supo mucho de magia y de magia que estaba ligada a lo que hacía Aleister Crowley. Y bueno, no es un programa de él, pero también si se quieren documentar, pues valdría la pena, pero muchos de los que quemaron a Aleister Crowley fue la prensa, porque este cuate, pues sí llegó a manejar cosas que ni se Ozzy imagina. Osbourne tiene una canción, Mr. Crowley, que es muy buena, se los recomiendo. Es que como una mente Inspiró a varios, maestra, pero sí era un tipo muy culto, macabro, la imagen era muy muy... macabra y muy fuerte, y sí se metió Sí, con sí, energías sí. y fuerzas que la gente, si no estás preparado, meter, o sea, de hecho él tiene un recuerdo Bowie contado por él, donde de repente está en su casa en Los Ángeles y está en una alberca y se metieron en rollos de hacer algún tipo pues conjuro, y de repente él dice literalmente que vio al diablo en el fondo de la alberca. Ok. Y él de repente ya empezó a decir, no, ya entre la coca y todo lo que estoy experimentando, yo ya no, es parte de lo que lo hace que se mueva también ¿cómo se llama? Alemania. Yo creo que él sí vio que ya no tenía mucho, ya estaba tocando fondo, A que ya mí no tres de daba sus mucho. álbums favoritos es el trabajo que realiza con Brian Eno y la famosa trilogía de Berlín. Me Ok, encantan. Son tres álbums, Low, Heroes y Lodger. pues nada más, tú imagínate. O Nada sea, más. Esa época creo que la me generación de gusta mucho. ahorita, de esa trilogía, la canción más, eh, ¿cómo se Sí, que la han llama? escuchado, Conocida o la que han hecho más claro. covers de Más ella, covers. es Heroes, y bueno, Heroes. gran canción. You can beat me. Yeah. Well, I drink all the time. 'Cause we're lovers. We can beat them forever and ever. We can be heroes just for one day. Sí, sí es de mis favoritas. Space Oddity me encanta. Eh, la verdad es que son muchas. Fame me encanta. Eh, Hay un álbum que no mucha gente, vamos, no fue
tan popular, pero me encanta, que es, es White Noise, Black Tie, o Black Tie, White Noise. Ajá, Black Tie, White Noise. sí. Ese álbum me gusta muchísimo. Ahí se une nuevamente, después de muchos años, con eh, ah, Nile Rodgers como productor, que fue quien le produjo Let's Dance. Ujú. Pero sí es que qué cambios, además de disco a disco, incluso dentro de un disco encuentras mucha versatilidad y mucho virtuosismo, la verdad. Bueno, también otra de sus fases que se nos olvidó comentar al principio es la de actor. Eso es para que se ponga emocionante. ¿Te acuerdas una película que hizo con Catherine Deneuve? Guapísima, ella me encanta, Hermosa, hermosa. Si mal no recuerdo, ahí como que ya me llegó ahí una claro. idea. Por eso ¿Es algo como policíaca esa película? es más bien tiene que ver con un vampiro, The Ok. Hunger. Seguro la vi porque, bueno, me gusta, ella me encanta. Ujú. Eh, no, ¿qué época habrá sido? ¿80s esto? Debe de. 83, algo así, va por ahí. All right. ¿Qué Eh, otra? Everyone walks by and sees his stuff here. Warhol. That's Andy Warhol. He's a fucking homo. He's the greatest painter in the world. No, he paints by numbers. You don't. What are you doing? You give him one of these, man. He should have one. Don't give him anything, man. Trade. Trade. Yeah, that's what real artists do with each other. Besides, he'll just use you, man. He's famous for it. I feel like dead before I finish painting them. Can I help you? You want to buy some ignorant art? $10 a piece. Que él era un invitado regular de la famosa Factory, que era el estudio creativo de Warhol. Ahí conoce a Lou Reed, que también formó parte de Velvet Underground, que me encanta. ¿Qué otro gran amigo de Bowie? Lennon, con Lennon incluso tenía componen juntos. Es en, Fame, ¿no? sí, claro, Fame, exactamente. Fame la Sí, compone siempre amigo de Mick Jagger, incluso ahí había también el famoso chisme de que si habían tenido algo que ver, eran amantes. Bueno, puede ser que a lo que mejor eran, que eran amantes. Claro, porque él experimentó, de hecho, Bowie, o sea, aunque se casó con dos mujeres y demás, que no le gustaba que lo definían, él, de alguna forma, sí experimentó con hombres y mujeres y se acabó. Sí, punto. Ok, Muy su gusto, ¿no? Que comentas, bueno, que tú lo platicas, que él comentó en una etapa de su vida que él había aprendido o que estaba desarrollando a lo que él iba a llegar. ¿Cómo es esa frase, mi Diana? de esta manera se refería, cuando tú ves una persona como a los 50, entre sus 50 y sus 60, no te voy a decir 50, puede ser 50. Ujú, ujú. Ya cuando habla de sus 50, su prioridad era su familia, su hija, Totalmente, su arte, totalmente. no era el... Lo mencionan en su Claro, pero último hay discos que, disco. bueno, una de mis canciones que me fascinan se llama Slow Burn y también ahí te arroja varias. These are the darkest of all. Like a slow turning us round and round and upside down. Simplemente letras que podrías decir de todos los días de cómo una persona se siente, que no es como que eso es el hilo negro para nada, Ujú, sino la magia es de cómo proyectas esta cotidianidad que también puedes vivir en un matrimonio, que puedes vivir en una vida que a veces te parece tediosa o en una vida que a veces no la reinventas, o en un lugar que ni siquiera es tu lugar, y demás. Y antes de irme a esta parte de profundizar, porque ya me estoy metiendo en las canciones, nada más que decir de las películas, George, de las sí, películas que tiene Bowie, por si la gente, ¿sabes qué? Porque se me hace bien interesante, porque creo que mucha gente si las va a ver, o sea, va a estar encantado, que bueno, The Man Who Fell to the Earth, que fue en 1976, ok. ¿ok? Fue el primer rol que tuvo, en realidad, ¿no? También, pues, obviamente, como Alien. Tenemos a Labyrinth, que fue en 1986. No las estoy diciendo por orden, ¿eh?
pero, o sea, es como van saliendo. Sí, sí, sí. La de Merry Christmas, Mr. Lawrence, ¿ok? Ok. Ok, fue en 1983. Absolute Beginners fue en 1986. The Hunger, que es la que les mencionaba que era como un vampiro, que sale con Catherine Deneuve, también en el 83. Just a Gigolo en el 78. The Last Temptation of Christ, creo que ese es de mis favoritos. Claro, Y ahí claro, está Peter claro, Gabriel. esa olvidaba, él es Poncio Pilatos, claro. Y You know, it's one thing to want to change the way that people live, but you want to change how they think, how they feel. All I'm saying is that change will happen with love, not with killing. Either way, it's dangerous. It's against Rome. It's against the way the world is. And killing or loving, it's all the same. It simply doesn't matter how you want to change things. We don't want them changed. Probably not. y ahí la música es de también Peter Gabriel. Peter Gabriel. Esa es una más. Y bueno, y la película es de Martin Scorsese, nada más, o sea. Sí, exactamente. A mí te acuerdas perfecto. Pues esa fue en el Y, 88. y Jesucristo lo hace William Dafoe, que es otro William súper Dafoe, sí, es una actorazo, fregonería. actorazo. Véanla, bueno, pues ya que vieron cómo le estamos Sí, poniendo énfasis a Last Temptation of fíjate que Christ. no me acordaba de esa Es y que es muy claro, claro. difícil, como te digo, siempre lo estamos diciendo, pero en realidad hacerlo más casual, como va saliendo, que ahorita viste todos los datos que te salieron, que los traías ahí, porque es algo que Ajá. realmente te gustó. Es lo que te Sí, decía de total, Basquiat. Pues sí, total. Basquiat, pero decía sí, antes de decir sí, si era Warhol, pues mejor lo checas, no pasa nada, o sea, No pasa cómo lo nada, no pasa checamos. nada. Y luego, bueno, The Prestige, me encanta, esa ya es 2006, y es, bueno, a mí me encanta esa película, y obviamente el director es Christopher Nolan. Luego tiene en el 81, yo creo que Search lo diría mejor en alemán, Ok, ok. porque sería Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Está en alemán Ajá. en el 81. Obviamente Zoolander en 2001. Ah, Y claro, creo claro. que hasta ahí ya. Y bueno, que no es película, pero sí tiene un personaje en la caricatura de Bob Esponja muy cagado, porque donde él les presta la voz. Gentlemen, what is art? Oh, I know! I thought you'd never ask. Art is the conscious arrangement of elements in a manner that affects a sense of beauty. Not even close. Art is what happens when you learn to dream. Go ahead, dream a little. It looks like my front door. Behold the Hall of Arts. Y bueno, ahora sí, ¿a dónde nos vamos? Llévanos por algún lugar, George. A mí algo que yo admiro mucho de las grandes superestrellas es cuando dan cabida al lucimiento de sus músicos, ¿no? De la gente que los acompaña, de la gente con la que trabaja, que la gente con la que crea. A mí me gusta mucho eso porque habla de sencillez, habla de tener un gran respeto y admiración para sus compañeros, habla muy bien de David Bowie y siempre estuvo acompañado de músicos de primerísimo nivel, Mick Ronson, Carlos Alomar, que fue guitarrista de él Carlos Salomón. por años, Sí. Stevie Ray Vaughan, pues uno de los mejores guitarristas, bluesistas del mundo. En su parte muy teatral de The Glass Spider Tour, lleva a Peter Frampton. Claro, ellos son amigos también, Peter Frampton, que por cierto, ahí hay una anécdota que uno de esos profesores que quedaba sorprendido con las actuaciones de Bowie es el papá de Peter Frampton. Ese es nada más ahí como dato. Pues qué decir de Gayle Dorsey, es una mujer para mí la mejor Ya bajista. te dije, es la peloncita Me negrita encanta. divina, que te dije, Es, es es, escorpión como tú. es espectacular, es Sí, es una espectacular. Y chingonería. tienen una versión de Under Pressure, que es la famosísima canción que grabó Bowie junto con Queen, Ujú. que
la canta con esta chica y es espectacular. Es Sterling Campbell, su baterista de cabecera, también por muchos años. Y te digo, eso me gusta porque en todos sus performances siempre daba cabida a que se lucieran, ¿no? A que aportaran. Y esto me gusta mucho, esto, repito, me parece que habla muy bien de los artistas, que ya, pues él es el superestrella, él es el protagonista. Parte, ¿no? El Sí, escenario. pero parte jamás lo- le hizo sombra a nadie. Y aquí viene al caso perfectamente bien, que si tú eres una persona tan fregona y tan icónica, bueno, y como muchos ya lo han experimentado y lo han hecho, o sea, que se ponen al tú por tú cuando hacen cuando En equipo sí, o sus colaboraciones, es la palabra, colaboraciones, ay, sus colaboraciones. colaboraciones. O sea, Ajá. estás diciendo Queen, ¿ok? ¿Quién no es? Obviamente, todo mundo hasta de esta generación saben de Under Pressure. Por lo menos la mayoría que sí tiene una cultura musical, ¿ok? Ujú. Obviamente, su participación de Dancing on the Streets con Mick Jagger. Sensacional, Ok, sensacional, la canción que decías, obviamente, Fame, con Lennon, con con Iggy Pop, Lennon, con con Iggy Pop. con Bing Crosby, que fue la canción de The Drummer Boy de Navidad, que bueno, Ajá. seguramente mucha gente tendrá en sus álbumes de Tina Turner, buena amiga suya, y grabó también con ella. A mí me Transformer, gusta otra de las con Lou Reed. facetas que no son tan conocidas, Ujú, aunque lo hace y lo hizo en varios álbums, pero él produce uno de mis discos favoritos, que es de Lou Reed. ujú. Nuevamente vamos con Lou Reed, que se llama Transformer. Sí, Y Bowie es pero de ahí también fue Bowie es coros y el. teclado, George? Sí, sí, O sea, claro, sí ajá. participa y se invitaban mutuamente como voz adicional, Annie Lennox, como coro, con Annie Lennox, por Pat supuesto. También Metheny canta Cruz. On the Pressure con Annie Lennox en un tributo, en un concierto tributo para Freddie Mercury Ujú. espectacular. Y Con bueno, Brian Eno, ya decíamos, en vivo ¿eh? no es que la grabaran, pero hizo una colaboración con Lenny Kravitz de Gin Genie también. Ajá. Ujú, también, o sea, sí tiene sus muy buenas No, colaboraciones. no, no, buenísimas, buenísimas. Pues y además Nine fíjate Inch que Nails, ¿no? súper amigo de Trent Reznor, el frontman de Nine Inch Nails, que también produjeron juntos. Bueno, de Brian Eno ya habíamos dicho, la famosa trilogía. Después de muchos años se vuelven a juntar para, ¿cómo se llama el disco que sale con la Earthling. gran disco también? Un Sale sonido. con la chamarra que tú quieres, que dices que te pondrías diario, Sí, me ok, la que el pondría a diseñador diario. es Alexander McQueen. Me Fíjense que encanta. la Y es portada está de espaldas y tiene ajá. la bandera, ok, británica, y él sale con el pelo cortito. De hecho, en el capítulo pasado que salía muy bien George, trae ese ¿Y que look. hoy no salgo bien o qué? No, sales muy bien, pero no traes el look de Earthling, o No, sea, no, no, no me quedó, era toda la intención, pero no logré duplicarlo. Y ya cuando quise arreglarlo ya estaba demasiado duro para hacerlo, bueno, ya no se no pudo. importa, no importa, a veces queda una cosa, pero bueno. Stinky with a fat, shaggy hair. Dopey morning, dark, grumpy night. Little wonder then, little wonder. You, little wonder you. Big screen dolls, tits and explosions. Canciones Muy, favoritas, George. canciones favoritas. Space Oddity, ya lo dije, me encanta Heroes, Ah, sí, sí, dijiste. me encanta Fame. Ujú. ah, Tengo que poner ahí Modern Love, Ah, es lo máximo. Ajá. la tengo que poner. Eh, son muchísimas. Su último disco es una maravilla, una maravilla. Además, es un disco que obviamente me parece que salió 2 días después o 2 días antes de que él falleciera. Ajá. Y pues es un disco que como fan, pues lo escuchas Ese y fue su último alter ego al que él se refirió como The Black Blind. Star, ¿no? No, él no era ¿No? Black Star es el nombre del álbum, pero Ajá. él se refiere a ese alter ego, el que ven con la Ah, venda. el vendado. Él es el último alter ego que él crea y se llama The Blind Prophet.
Entonces que es un sepas. disco que obviamente por lo cercano del acontecimiento, del fallecimiento, pues sí te mueve, ¿no? Muchas fibras ahí, es un gran disco. ¿Tus canciones favoritas, mi Me Dianita? pones en Time Will Crawl, te había comentado que es una que Time me Will Crow, fascina. claro. De un Este, disco que a mí me gusta, que no le fue nada bien con la crítica, Never Let Me Down, pero a mí me sí, encanta. ahí está, es un gran disco, y Gran justamente disco, es de gran ahí, Never disco. Let Me Yo creo Down. que es de los que peor le fue en crítica, pero a mí me encanta. Y Time Will Crawl es gran A mí canción. igual me fascina. Y también, bueno, del disco de Scary Monsters es justo Ashes to Ashes. Me gusta, Hello Space Boy. Ahí es una colaboración con Pet Shop Boys. Pet Shop Boys, así Amo, es. es de mis preferidas. Me gusta mucho Blue Jean. Me encanta. También es de mis preferidas. No podría Tiene decir un súper gran ritmazo. Me gusta muchísimo esa Life on canción. Me Mars. gusta mucho This Is Not America. Bueno, esa también es Es una, colaboración. sí, pero también Y sale es de una soundtrack. película. I'm Afraid of Americans. Me encanta esa canción. Ahí trabaja con Trent Reznor. Él se la mezcla y es sensacional. The Falcon and the Snowman. The Falcon and the Snowman. Sí. Sí, exactamente. Es muy buena película, ¿eh? A mí me gusta mucho. Y a quien Sí. le gusta el tema de la cetrería y eso es interesante porque en muchas escenas hay los famosos halcones peregrinos. No, For this could be the biggest sky, and I could have the faintest idea. gran No, pues persona, fascinante. A mí un tipo, además eso, él su marcó mi personalidad. gusto, o sea, él marcó mi gusto. Yo no sé si yo ya lo tenía y él me lo recordó, porque como te digo, yo desde que lo vi, yo decía, o sea, vaya, no era el güey así que dices Brad Pitt, o sea, era el pomuloso, pero flaco, pero extraordinariamente raro, y yo decía, ah, eso es Ese es ese me gusta. ese y no, pero y nunca cambió, o sea, nunca cambió, siempre dije, es esto lo que yo, este, Ahora, de sus looks, sí es creo. obviamente debes de tener algún preferido más que otro. ¿Qué época es cuando más te gustaba físicamente? Ya Uy, hablando ya de ahorita más de... grande, o sea, creo que fue cuando fue el disco en el 99, creo que fue cuando más me gustó. Cuando tenía el pelo como por acá y era más Ajá, como grande, o parejo. sea, tenía Ajá. rayitos. Fue en un disco que no fue tan famoso que se llama Hours. All of my life I've tried so hard, doing my best with what I had. Nothing much happened, all the same. Ok. En el 99, yo por esa época estaba en New York con mi esposo adorado, y yo decía, quiero que te hagas ese corte. Ok. Obviamente me mandaba por un tubo, pero ya sabes, es que lo amaba. O sea, Bueno, pero hay que pedir. El sí, no ya lo bueno, tenías, pero decía de la arrolladora personalidad, un tipo que tienen oportunidad, vean entrevistas y la manera hermoso, es súper tan simpático. elegante de contestar y muchas veces fueron muy agresivos Sí, con él en entrevistas. Hay una que es muy famosa, es en Londres, que la verdad es que sí venía muy intoxicado y fue muy tendencioso el entrevistador. Y con todo y que él no estaba en sus cinco sentidos ni nada, la destreza, bien educado, cómo es manejaba sus cuando les empieza a entrevistas. burlar de que traía los zapatos de plataforma y que si Es se pintaba correcto. como Y sí, la mujer. verdad es que sí se le habían pasado las cucharadas, pero bueno, sale muy bien librado con muchas tablas, con mucha clase, con mucha elegancia. Me gusta mucho cómo pinta. Oye, Me yo gusta. tengo que interrumpirte porque ahorita me acordé del álbum que se llama Tonight, habías Ajá, dicho tú, Blue Jean, ya sé que ya la habías dicho. Ok. sí. Pero ahí a mí hay una canción que no sé por qué tiene una fascinación. No sé si sea de mis favoritas, pero ejerce en mí, o sea, desde las letras y todo el concepto. Se llama Loving the Alien.
¿No te Ok, acuerdas? La amo. O sea, esa es una de las canciones, pero está en el disco de Tonight. ok. Bueno, pues vamos a tener, como siempre, gran playlist con todas las colaboraciones. Eso vamos a tratar de incluir todas. David Bowie fue y ha sido y seguirá siendo inspiración para muchos. Eh, la lista es enorme de los artistas que han sentido una admiración y devoción y pasión por todo lo que hace Bowie, y Bowie trabaja con muchos de estos. Tiene una canción fenomenal con Placebo, con Smashing Pumpkins, ya había comentado Diana con Nine Inch Nails, con muchos artistas nuevos, siempre él muy a la vanguardia, él siempre estaba adelante, un Oigan, paso y adelante. bueno, pues yo creo que para cerrar este programa, decir que obviamente como lo grande que se merecería que cada etapa, cada alter ego, cada disco tuviera casi su capítulo y y su Totalmente, camino. No totalmente. sabemos si un día podamos aventarnos, decir, Claro, vamos a hablar hoy de este de Ziggy momento Stardust y nos clavarnos, aventamos. Digo, es que claro. era la moneda en el aire, porque realmente lo vale. O sea, el punto es que, en pocas palabras, sí, aparte que tenía un humor increíble, como ese, porque no es de que Increíble. fuera el chistín, pero No, no, lo no. simpático es de esta gente que se toma la vida y a su persona no tan en serio. Ujú, De ujú. hecho, de hecho sí. De hecho, podría estar pasando por las cuestiones más complejas y tenía su manera de pues de darle su sentido del humor y su sentido filosófico sobre todo, ¿no? Él Es podía hacer lo que quisiera, lo que Dianita. Pues quisiera, es el hombre que cayó a la tierra. O sea, por exactamente, que yo favor. siento que yo vengo de ese planeta que te Ok, decía, ¿te Dianita. acuerdas? A ver, No, platícanos por bueno, qué. cuando me puse el tercer ojo que te platicaba, ¿ok? De Ajá. Ziggy Stardust, ¿no? De Aladdin Sane, te estaba justamente diciendo que lo que quería representar ese día era eso, que no era que me estuviera vistiendo de él, sino que sentía que yo a veces también venía de un lugar. Y creo que mucha gente lo ha sentido, y lo digo por si ustedes también lo han pasado, se han sentido que como que de repente eh, se sienten que en este plano o en esta sociedad o a lo mejor en su familia o a lo mejor en un grupo se sienten a veces fuera de lugar, es normal. Personas geniales como él lo han vivido y lo han sentido y lo han hablado abiertamente también. No pasa absolutamente nada. A veces nos sentimos como que de verdad caes en un lugar donde no entiendes, pues la verdad, la onda de la gente, no entiendes por qué hacen lo que hacen, Sí, dicen lo que dicen y son lo que son, ¿no? Teniendo todo, no sé, culturalmente, ahora nosotros en avances tecnológicos, en muchas cosas, pero sobre todo más oportunidad de ser nosotros mismos, como él lo fue, ¿no? así es, así es. Un Como gran fue. legado, un gran artista, una excelente manera de iniciar esta tercera temporada, Dianita, con el señor Bowie. Y bueno, nuevamente, gracias a todos los que nos han visto, nos apoyan, a los que no nos apoyan también, no pasa nada. Y bueno, vamos a tener una muy buena tercera temporada, muy contentos de estar de regreso. Sí, y vamos a hacer en esta tercera temporada, vamos a hacer giveaways, vamos a tener sorpresas. Ahora ya nuestros programas ya están siendo traducidos desde el pasado. Ya vienen, ya Ujú. si le pican abajo en YouTube sobre todo, en Spotify todavía no lo hemos adaptado, pero en Spotify, digo, en YouTube ya pueden picar CC, que quiere decir Closed Captions y ya Ujú. automáticamente pueden, si tienen a alguien en Estados Unidos o lo quieren ver en inglés por alguna razón, Así es. ya tiene closed captions a raíz de que Nos hicimos están viendo, nos el están viendo, último. bueno, Ajá, ¿qué pasó? pero Cuenta. no, bueno, nos están viendo en Argentina, nos están Ay, viendo en sí. Ecuador, nos acaban de, Colombia, hola Colombia, no, porque gracias por sí, dejarnos un mensaje. nos pusieron un mensaje hoy de Colombia, en España. En España la verdad es que hay mucha, mucho gusto por los Los podcasts, ya nos podcasts, están les viendo por aman los allá. podcasts, los aprecian mucho, sí. Gracias Exacto. España.
en Estados Unidos, mis 2 hijas y la hija de Diana. No es cierto, no nomás son ellas, o sea, bueno, y sí, qué bueno, pero no es cierto. Claro, exacto. O Pero sea, no, gracias de Estados gracias, Unidos a todos también. gracias a todos, gracias a ti, mi Dianita, por aguantarme ya 27 episodios y me vas a aguantar muchísimo. Oye, no son nada, porque es apenas el comienzo, ¿sabes qué? Hay que No, yo seguirle me dando, encanta la idea, ¿eh? me encanta la idea. Bueno, digo, como les dijimos, lo vamos a hacer mientras la pasemos bien. Si ya la dejamos de pasar bien, pues ya, next. Playlist y buenas colaboraciones. Gracias, Dianita. Buenos Besos. looks, buena Buenos buena looks, manera buena- de reinventar su vida cada vez que sientan que se está estancando. No necesariamente tiene que ser, pues, claro, mucha gente se reinventa con su look físico, pero también el modo de pensar y el modo de actuar no viene nada mal de repente actualizarlo. Hay que darle, van a haber varias caracterizaciones aquí a lo largo de este episodio. Dianita, que sí. estés muy bien, niña. Ay, pues tú también, George, un placer y nos vemos con el próximo Surprise. Ay, buenos plausibles. Muy bien.